días a todos. Me alegro de poder encontrarnos una vez más para poder compartir la palabra de Dios. Y en este día quería compartirles una advertencia que Jesús nos dio, nos dejó plasmado en la Biblia, acerca del peligro que en todo momento nos está acechando. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 16. Yo voy a leer el lenguaje sencillo de la palabra. Dice: advertencia sobre el peligro. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar a una oveja a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernantes, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios le indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos. Los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el fin, yo los salvaré. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Después vamos a ir un poquito más adelante, el versículo 28 del mismo capítulo. Dice: no tengan miedo, el 26, el versículo 26 dice: no le tengan miedo a nadie, porque todo lo que está escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Y si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Hasta ahí vamos a leer en el día de hoy. Y bueno, esta advertencia lo hace cuando Él nos envía a predicar el Evangelio. Él nos envía como ovejas en medio de lobos, dice. Pero puntualmente en el versículo 16, que es cuando arrancamos a leer, dice algo muy importante, da una clave ahí muy importante que debemos tener en cuenta. Dice: por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Y para ello busqué el significado, ¿no es cierto? Porque en la Reina Valera dice: sencillos como palomas y prudentes como la serpiente, o astuto como la serpiente en algunas traducciones. Y para eso busqué el significado, para arrancar. ¿Qué es ser prudente y qué es ser sencillo? Y dice así: resulta que prudente, si hablamos de una persona, es la que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actitudes y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es ser prudente, es evaluar la situación. ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Cómo debo actuar frente a una situación? ¿Sí? Y sencillos, la palabra sencillo, si nos referimos a una persona, me encanta esta definición. Dice: persona que da a los demás un trato de igualdad, aunque sea superior a ellos por cultura o clase social o en algún otro sentido. Prudentes y sencillos. Y fíjense cómo el Señor pone de ejemplo a la serpiente que fue astuta y que, por un lado, en el Edén fue la que
trajo el pecado, el engaño, ¿no es cierto? Pero sin embargo el Señor puede ver, puedo sacar lo bueno de una y de otra cosa. La serpiente es así justamente. Es cautelosa, es muy calculadora, sabe cuándo atacar. Sabe cuándo estar a la vista y cuándo no. Entonces, el Señor rescata eso, el lado bueno de las cosas. Y debemos ser precavidos y ser prudentes, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que los lobos, porque si ustedes vuelven a la palabra, dice, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. El lobo, cuando ve a una oveja, chao, ya enseguida ya está. Es presa fácil la oveja. Entonces, ¿qué va a hacer? El lobo es rapaz y quiere acechar y devorar. Entonces, debemos de tener cuidado. Tenemos que ser conscientes que en todo momento estamos siendo acechados por el enemigo para poder destruirnos, devorarnos. Es su misión, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en la manera en que nos dirigimos, en la manera en que nos movemos el día a día, ¿no es cierto? Porque no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. A veces nos equivocamos y una vez escuché algo que me gustó. ¿Acaso vos sos más bueno que Dios? A veces queremos ser más buenos que Dios, parece. Todo por ser cristiano, por creer en la salvación. A veces es como que no hay límite. Es como que, listo, soy un hijo de Dios, todo es sí y todo es bueno y me sacrifico hasta lo que más pueda para hacer un bien. Pero, o a pasar por situaciones que son innecesarias pasar. ¿No es cierto? No me quiero ir de tema, pero tiene que ver con esto, de que no seamos ingenuos de la maldad que nos rodea, de las acechanzas del enemigo, que está como, dice la palabra, como león rugiente, pero acá en esta palabra lo describe como lobos. Estamos rodeados de lobos, y en otra parte de la palabra que está en Mateo 7, a ver, sí, Mateo 7:15, dice, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes como indefensa, tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como los espías, que solo te hieren. El árbol bueno solo produce buenos frutos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Así podemos reconocer a los lobos feroces que andan rondeando todo el tiempo, fijando cuál es presa fácil. ¿No es cierto? No me quiero adelantar porque dice, tengo mis apuntes acá. El Señor nos envía, si bien el Señor nos envía en medio de lobos, ¿no es cierto? No debemos descuidarnos. Sabemos que el Señor está con nosotros, que ha enviado su Espíritu Santo para que pueda guiarnos, ¿no es cierto? Pero nosotros no, tampoco podemos ser tan ingenuos como para tentar a Dios. Y uno dice, ay no, hermana, ¿cómo voy a tentar a Dios? Sí, muchas veces sabe que sí, porque ahí está la superfe, la fe extremista, que no, a ver, es bueno creer, tener fe, pero siempre con un equilibrio. No es bueno, decía un pastor, que no es bueno para nada los excesos, ni para bien o para mal, nada es bueno. Siempre el equilibrio, en el equilibrio está el secreto. Porque ¿de qué sirve que seamos como palomas? Uno mira a la paloma es
¿qué te inspira? Sencillez, como dice la palabra. Mansa, tiene espíritu de mansedumbre y de paz. Y si nosotros fuéramos y viviéramos así, entonces somos presa fácil para el enemigo. De acá a 10 kilómetros ya está, ya sabe cómo somos. Ya ni siquiera tiene que armar alguna estrategia como para cazarnos, para devorarnos y destruirnos y matarnos, porque es lo que él quiere. Sino porque ya está a la vista. Si fuésemos simplemente palomas, si actuáramos así, somos presa fácil. Sin embargo, él dice, sean sencillos, humildes, como palomas. Entonces, ahí describe cómo tiene que ser un hijo de Dios, cómo debe comportarse en este mundo. Sin pretensiones, sin ser pretencioso, ser simplemente como uno es, mostrarse como uno es, no fingiendo ser algo que no soy, ¿no es cierto? Pero a la vez, dicen, sean astutos, sean sabios como la serpiente, que calcula bien sus movimientos. Recién leíamos el significado de prudente y miren lo que dicen. De vuelta lo vuelvo a leer. Una persona prudente es aquella que piensa acerca de los riesgos posibles antes de actuar. Evalúa, ¿no es cierto? Evalúa la situación y adecúa o modifica la conducta, o sea, lo que va a hacer. Lo adapta, ¿para qué? Para no recibir ningún perjuicio ni tampoco producirlo a los demás innecesariamente. Debemos estar atentos y estar despiertos a la realidad en la que vivimos, porque si no, estaríamos tentando a Dios. Es como agarrar y decir, yo soy una hermana de fe, una hija de Dios que tiene fe y ciegamente confío en Dios, por eso voy y me tiro si yo sé que si voy y me tiro de un barranco, el Señor me va a salvar, porque yo así lo creo. ¿Eso acaso no es tentar a Dios? Sí, es tentar a Dios. Porque está bien que tengas fe y que creas que el Señor está siempre para librarnos, pero no tenemos que cometer esas imprudencias. Porque no es que Dios va a estar corriendo atrás de nosotros porque no sabemos cómo manejarnos en esta vida y simplemente por decir, no sé, yo hago esto, total Dios me va a salvar y hago esto porque sé que Dios en algún momento algo va a hacer. No es hacer porque sí, porque sabes que Dios tenés un guardaespaldas que te va a salvar de cada metida de pata que metas. Entonces seamos prudentes, pero a la vez seamos sencillos, ¿no es cierto? Y volviendo a la palabra, ¿no es cierto? Volviendo a la palabra, vamos a volver a releer esta parte, que es una parte muy importante, en el versículo 17, que dice, tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mí ante ellos y su gente. Vamos a leer hasta ahí. Y acá hay algo muy importante que nos habla, que nos muestra, que nos dice que tengamos cuidado porque estos lobos lo que van a hacer es llevarnos ante las autoridades, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para callarnos, para que nos maltraten, para que de alguna manera u otra destruir nuestra fe. Porque eso es lo que es el plan del enemigo. Destruir nuestra fe. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y miren lo que dicen acá. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y golpearán en las sinagogas. Y esto nos habla, yo leía esto y digo, esto nos habla de ciertas instituciones humanas. En este caso, en las sinagogas,
Está hablando de los religiosos, de la religión, la autoridad religiosa, ¿no es cierto? Que son los primeros en acusar. Ahí viene el dedo juzgador, ahí vienen todas las acusaciones, y ahí sale de adentro ese lobo que estaba oculto con el disfraz de la oveja. Dice el Señor que los árboles por su fruto los conoceréis. Y bueno, es en ese momento en el que sale el lobo de adentro, ¿no es cierto? Y empieza a querer destruir, devorar a su presa. Y empieza a acechar. ¿Dónde? En primer lugar dice eso, en las sinagogas. Es una institución religiosa, son las autoridades religiosas. No estamos hablando de los hijos de Dios, sino de la religión, que la religión es una institución humana, ¿no es cierto?, que es manipulado por el ser humano y siempre lo maneja a su favor. Y bueno, después en segundo lugar nos habla de los reyes y los gobernadores, que son las autoridades que rigen, que controlan el sistema en el que vivimos. Las autoridades políticas. Vamos a ser expuestos a reyes y gobernantes, ¿no es cierto? Pero dice, descuiden porque no teman, no tengan miedo porque yo los haré hablar. O sea, ustedes no van a hablar por su cuenta. Es el Espíritu de Dios el que va a estar hablando. Él va a estar hablando por medio de nosotros. Estos son riesgos que vamos a correr. Sabemos que esto es lo que se viene, ¿no es cierto? Las persecuciones. Y debemos estar preparados. No tenemos que ser ingenuos. No tenemos que obviar esta parte. Y dejarla ahí en el tintero como, sí, una vez escuché algo de eso. Sino que tenemos que saber. Y estar preparados para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Después, por otra parte, nombra otra institución que quizás es más fuerte, digamos, ¿no? Es como que pega más fuerte. Y dice en el versículo 21. Entre hermanos se traicionarán unos a otros, y cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos, los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Está hablando de la familia, que es otra institución humana. La familia. Y eso yo creo que es la prueba quizás más dolorosa o más fuerte, porque son los que nos rodean. Son los que comparten tiempo con nosotros. Y por eso debemos buscar a Dios y buscar su guía para poder realmente ser prudentes, ser sencillos y saber cómo actuar y de qué manera enfrentar cada situación que nos toque vivir, sea donde sea que estemos. Pero que nada nos sorprenda porque ya está escrito que esto va a ser así. Dice, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Y ese es el precio de la salvación. Confiar a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, las luchas, las dificultades que tengamos que enfrentar, de mantenernos firmes en la fe, confiando en que el Señor va a estar ahí, ayudándonos, guiándonos en cada cosa que debemos hacer. Así que seamos prudentes, seamos sencillos como palomas. ¿Qué pasa si yo no dije algo muy importante? Hablé de la paloma por separado, pero si hablamos de la serpiente, si solo fuéramos serpientes, ya estaríamos muertos todos, no tendríamos esperanza. ¿Por qué? Porque la serpiente es traicionera, es calculadora. Entonces, tratemos de quedarnos con la parte buena de cada una del ejemplo que nos dejó Jesús. Sencillo como paloma y prudentes, astutos como la serpiente. Solamente esa parte. ¿Sí? ¿Para qué?
para hacer el bien, no para sacar provecho propio, sino para hacer el bien, para no afectar a otros, ¿sí? Para no cometer perjuicios innecesarios. Así que espero que haya sido claro este mensaje. Espero que sigamos confiando en Dios y que también estemos atentos y alertas, porque acuérdense que un lobo aúlla o gruñe y todo el tiempo está provocando para poder acechar y devorar. Y una de las cosas que una de las estrategias que el lobo hace justamente, no va a atacar a todo un rebaño, va a empezar a atacar de a una, porque le es más fácil atacar de a una, separarla del rebaño para después devorarla. Y en eso tenemos que tener cuidado, de ser prudentes, de saber cuándo hay un lobo escondido detrás del disfraz de la oveja. ¿Para qué? No para ir a matarlo, sino para poder saber cuándo no es enfrentar, sino que cómo enfrentar una situación de estas, ¿sí? Cuándo es necesario huir, salir de esa situación, y cuándo es necesario enfrentarla. Siempre que enfrentemos con la palabra, que la palabra de Dios tiene poder y es cortante como una espada de doble filo, dice la palabra, porque por nosotros mismos nada podemos hacer, solamente con la ayuda de Dios, con la sabiduría del Espíritu Santo. Así que estemos alertas, siendo humildes, sencillos y siendo prudentes en cada paso que demos. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.